Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 7:40 en la mañana, luego de dialogar con Erika Paredes, candidata a la vicepresidencia de la República por la Alianza Actuemos, listas 823. Ahora recibimos en nuestro espacio a otra candidata a la vicepresidencia, todavía como precandidata a la espera de una resolución, en este caso el Tribunal Contencioso Electoral, que conoció y ya está tramitando a través del juez electoral Joaquín Viteri Lianga, un recurso subjetivo que fue presentado por el Movimiento Revolución Ciudadana en contra del precandidato presidencial Javier Herbas. Su compañera de fórmula, Luz Marina Vega, visita nuestra mesa de trabajo. Ella es imbabureña y la tenemos acá en la cabina. ¿Cómo le va, Luz Marina? Bienvenida, buen día. Alipuncha, Ecuador Mamayacta, Alipuncha, Tucuy Magnipani, buenos días, gracias por la oportunidad. Estoy muy bien, gracias. A usted por la gentileza de acompañarnos. Primero, ¿quién es Luz Marina Vega? Me parece importante empezar por ahí. Usted no es una figura política conocida y nos contaba usted antes de empezar la entrevista que esta viene a ser puede ser considerada una primera participación suya a nivel de la política real. Sí, soy Luz Marina Vega, soy quichua, mi papá es oriundo de Quinchuquí, mi papá orgullosamente sabía decir vengo del páramo, vengo de las montañas, y eso es un aspecto que papá a nosotros nos hizo sentir bien desde pequeñas. Estudié en la universidad gracias a una beca, estudié en La Habana, medicina. Y desde muy jovencita, de la mano de Nina Pacari y otros jóvenes activistas, yo fui parte del movimiento cultural Causanacunchic, un movimiento que trabajó en la reivindicación de los derechos de los pueblos indígenas. Perdón que le interrumpa, Nina Pacari es su hermana, ¿no? Es mi hermana, mi hermana mayor, es Nina Pacari Vega. ¿Cómo no? Bueno, y eso nos dio un trabajo intenso en lo social, trabajábamos con los jóvenes, porque en ese momento nosotros no podíamos ponernos los nombres en quichua siquiera. Me acuerdo que cuando uno iba al registro civil, le decían a ellos esos nombres raros, extraños, no lo hacían. Entonces eso permitió que nosotros tomemos conciencia, porque sí nos llamaba la atención a nosotros mismos siendo niñas, o sea, ¿por qué me he visto diferente? ¿Por qué uso hualcas? ¿Por qué uso una manilla? ¿Por qué uso un anaco? Y claro, ya éramos también, nos hacían sentir la discriminación por nuestra ropa. Y y entonces no entendíamos, en algún momento decíamos, ¿por qué nos tratan mal? ¿Verdad? Y cuando hicimos esta concienciación, nos permitió también entender al otro, y es que al otro no le daban la información de lo que nosotros éramos. Inclusive en el currículum educativo se hablaba de los incas, de los xiris, como algo del pasado, como algo que no existía. Pero estábamos ahí, nosotros éramos alumnas y decían, o sea, no, estábamos totalmente invisibilizados. Hasta que, claro, con la lucha del movimiento indígena se logró visibilizar que nosotros como ecuatorianos y ecuatorianas somos parte de un estado, pero que tenemos una identidad propia como pueblos, porque tenemos códigos y tenemos una cosmovisión diferente, que eso no nos hacía enemigos ni mucho menos, sino que venía a complementar una visión de cómo puede ser la relación entre las personas. Eso me ayudó muchísimo a mí. Luz Marina, ¿cómo llega usted a formar parte de esta propuesta hasta convertirse en la compañera de fórmula, en este caso, de Javier Herbas? Nosotros, de la mano de mis hijas, recordarán que Javier Herbas tuvo mucha resonancia en los jóvenes. Y mis hijas también fueron parte de eso. Revisamos el plan de gobierno y resultó que teníamos muchísimas coincidencias, ¿verdad? ¿En qué aspectos, por ejemplo? ¿En qué temas? Un aspecto que nosotros tenemos clarísimo es que hay en el plan de gobierno anterior y es la inversión en lo social. Salud, educación y lo demás también. Hay informes, por ejemplo, del señor Jim, que fue presidente del Fondo Monetario Internacional, donde dice que los países que no invierten en salud y educación, donde no invierten en el talento humano, son países que se quedan y son países que se empobrecen. Hay una relación directa entre educación, salud, protección social y reducen los índices de criminalidad,
y también aumentan la competitividad del país. Si en estos mismos momentos las grandes corporaciones intentasen, ¿no es cierto?, incorporar masivamente a su personal talento humano, vemos que el Ecuador no pudiera dar una respuesta rápida en ese sentido por el gran analfabetismo, por ejemplo, que inclusive bordea el 15% en provincias como donde casualmente hay población indígena y afro, Chimborazo, Cotopaxi, Cañar, ¿verdad? Manabí. Entonces, ¿cómo podemos entrar a competir cuando el país realmente no ha invertido en lo más valioso que tiene, que es la gente, que es su población? La educación en este caso. Entonces, de esa mano, y cuando Javier Herbas me llamó para conversar, sobre todo porque, bueno, la trayectoria más visible es de Auqui Tituaña también, que es mi esposo. Entonces nosotros conversamos, tuvimos unas largas tertulias y acordamos que en estos momentos yo siempre he valorado a quienes participan, más allá de cuál sea la intención, pero sí es valiente dar el paso, voy a decir, por el caso de Auqui, el mío, de mi hermana, es súper valiente dar un paso para trabajar y visibilizarse en el tema de servicios, ¿no? Entonces, mi esposo, mi hermana tienen una larga trayectoria de haber servido al país con muchísima honestidad, y eso hizo que en estos momentos que hay una necesidad de bajar esa gran polarización que existe, ¿no? Porque estamos entre blanco y negro y no se ve nada más, y también porque desde los espacios de lucha que hemos tenido y también en el acompañamiento que pude hacer en la gestión de Auqui, que se invirtió muchísimo en salud, en educación, en servicios básicos, vemos que cuando uno realmente tiene la capacidad de servir, y ese es su motivo principal, sí se puede transformar la vida de las personas. Ahora, más allá de eso, usted nos habla de sus orígenes políticos, en su momento de su cercanía con el Pachacuti, al igual que su hermana, la doctora Nina Pacari, que inclusive fue dirigente de Pachacuti y fue dirigente de la CONAIE. Yo le pregunto a usted si ideológicamente usted se ubica en ese espectro, hacia la izquierda, del centro hacia la izquierda, Luz Marina. A ver, nosotros somos de centro, y no me gusta decir lo de extremos. ¿Por qué? Porque inclusive una persona que se puede decir, soy tal, al final lo que uno es humanista, ¿no? ¿En qué comparto yo? Y los derechos. Cada vez que cada organización, yo estoy aquí sentada como indígena porque hay y hubo el derecho a participar políticamente. Recuerden que inclusive antes a los indígenas inclusive tuvieron que debatir en el Vaticano para decir si teníamos alma o no. Y esto ha sido producto, el estar aquí, de la lucha de nuestros ancestros. También estoy aquí como mujer por la pelea y la lucha de los movimientos de mujeres, que también estamos desde hace muchísimo tiempo, ¿verdad?, trabajando contra la no violencia, por la participación política. Eso es lo que a mí me motiva decir en qué lado estoy. Estoy al lado de las personas que no tienen voz, estoy al lado de las personas que no han podido educarse. Pero usted marca distancias con la derecha ideológica, ¿o hay aspectos de la derecha con los cuales usted podría coincidir? A ver, ¿cuáles son los...? Yo pienso que el Ecuador necesita educarse, necesita salud. Los jubilados no pueden estar en estos momentos mendigando medicación. ¿Cree usted en la educación pública? ¿Cree en la salud pública? Creo en la educación pública, creo en la salud pública. ¿No cree en la privatización de esos servicios? No creo en la privatización, pero sí creo que el sector privado puede coexistir con el sector público. Puede coexistir, y de hecho hace un gran papel, porque aquí en el Ecuador tenemos personas que no pueden acceder, no pueden comprar ni siquiera $1 en medicación, ni siquiera en alimentación. Por ejemplo, le digo a usted, yo hace más de 20 años estuve en Esmeraldas haciendo una consultoría, ¿verdad? Y ahí hay carteles que hasta ahora se pueden ver, donde dice se vende 2 centavos de fósforo, 5 centavos de sal, 10 centavos de aceite. ¿Qué me está diciendo eso a mí? Que nosotros estamos viendo una población que vive con menos
de $1. Y eso no podemos dejar que siga ¿Usted así. qué opina? ¿Qué posición tiene sobre el gobierno del presidente Lasso, que inevitablemente se va a terminar antes de que finalice el año? Mire, creo que pudieron hacer mucho más de lo que hicieron hoy. Creo que también hay una polarización extrema. Creo que falta gobernabilidad. Y creo que aquí la clase política, todos, independientemente de en la línea ideológica que nos ubiquemos, tenemos que conversar. ¿Sabe por qué le hago esta pregunta? Yo conversé con su esposo, con el doctor Tituaña, la semana pasada, y le hice la misma pregunta, porque es inevitable preguntarles esto. Doctor Tituaña fue precandidato a la vicepresidencia de la República con Guillermo Lasso en 2013, finalmente no le calificaron, porque se determinó, al menos ese fue el argumento que lo conversamos con el doctor Tituaña, me parece que no cumplía. Bajo ese argumento, el CNE no le calificó con el tiempo transcurrido a partir de su separación del movimiento Pachacuti. Pero el doctor Tituaña lo identifican como un hombre cercano a Lasso. Y le hago la misma pregunta a usted, por eso le consulto. ¿Qué opina del presidente Lasso? Ya. ¿Ustedes son o no cercanos al movimiento, creo, y al presidente Lasso? No hemos sido cercanos, no somos cercanos, tuvimos varias conversaciones profundas en temas que coincidimos, ¿verdad? Pero el hecho es que no hemos ocupado ningún cargo público, ni Auqui ni yo, y en ese momento había que dar ese paso, ¿no? Hay cosas que son temas difíciles, pero en ese momento de una polarización extrema que había en el país, eso como que vino a atenuar y a decir, miren, es posible conversar con todos y hay que hacerlo, porque cada sector también representa los intereses de grupos que no tenemos por qué no saber qué piensan, qué quieren. Pero lo que sí luchamos nosotros ahora, y esa es una convicción mía profunda, es que por Dios, arranquemos, al menos en los temas en que sí coincidimos. En todas las agendas de todos los candidatos a la República hay un tema, es el tema de la seguridad, ¿verdad? Pero coincidamos en el qué hacer, sentémonos a conversar, porque el país no puede seguir con esa polarización extrema. A mí me dolía muchísimo ver cómo los asambleístas a dentellada limpia se peleaban diciéndose de todo, mientras en Guayaquil disparan impunemente, ¿verdad? Llegan, uno puede estar en una cafetería y ahora no sabe si va a regresar o no. Eso es una responsabilidad también de la clase política, de todos. Correcto. Luz Marina, la candidatura de Javier Hervas es la única de estos 8 binomios presidenciales que se presentaron, que los hemos conocido, que aún no está en firme, refiriéndome a la de Javier Hervas. Fue objetada por la Revolución Ciudadana porque se lo acusaba a Javier Hervas, o se lo acusa de poseer recursos en paraísos fiscales. Él ha alegado que se trata de un homónimo y ahora mismo enfrenta una impugnación en el Tribunal Contencioso Electoral. Yo quisiera tener un criterio suyo respecto de esta acusación puntual que se le hace al candidato y consultarle también si es que está peligrando esta candidatura. Mire, ya fue calificado por el Consejo Nacional Electoral en primera instancia, digamos, ¿no? Porque las pruebas que puso Javier obviamente fueron revisadas y por eso pasó. Ahora, si es una táctica de los oponentes de querer manchar, de querer causar zozobra, y bueno, entendemos que esa es la intención, pero hay una absoluta tranquilidad al mirar que no existen esos documentos que están señalando que tiene recursos de paraísos fiscales, y estamos tranquilos, ¿no? Respecto a que va a haber también un pronunciamiento en el cual se desvirtuará, pero lógicamente causa zozobra, es decirle a los que nos siguen que estemos tranquilos porque no tiene Javier Hervas nada que esconder. ¿Usted cree que Javier Hervas puede probar o puede descargar esa acusación con el fin de que el Tribunal Contencioso ratifique su candidatura? Sí, estoy absolutamente segura porque ya pasó en un primer nivel, no hubo ninguna... Pero en el radar de ustedes no está una eventual no calificación de la candidatura de ustedes. No, porque no existe como tal que tenga recursos o en paraísos fiscales. ¿Creen no. que hay una motivación política detrás de esa acusación? Desde luego, contra sí, Javier hay Hervas? una motivación política porque en el Ecuador y en todo lado al oponente siempre se le quiere manchar, decir que esto y lo otro. Son tácticas que lo utilizan y, como decir, lastimosamente siguen siendo estrategias que usan, pero que en este caso hay una absoluta tranquilidad sobre la transparencia de Javier Hervas.
Vuelvo al tema de las propuestas, Luz Marina. Usted hacía referencia hace unos instantes a la importancia de invertir, de trabajar en lo que tiene que ver con educación. ¿Qué pasa con el ámbito de la salud? Hace unos instantes entrevistamos a la también candidata a la vicepresidencia de la República, Erika Paredes, quien hablaba, por ejemplo, de implementar estas compras públicas consolidadas a propósito de la adquisición de medicamentos para el abastecimiento debido, que ha sido una de las principales problemáticas que ha enfrentado nuestro sistema de salud en el país. Usted tiene experiencia justamente en este campo de la medicina por su formación académica. Allí, ¿cuál es la propuesta en esencia? A ver, en el caso de salud, debemos revisar el presupuesto que tiene, ¿verdad? Y que ha tenido históricamente. El presupuesto se ha incrementado sustancialmente. Presupuesto, porque no es solo un tema que uno puede revisar, el tema de compras públicas, por decir, ¿no? Revisemos indicadores. Si nosotros no revisamos el resultado, usted puede seguir poniendo muchísimo dinero y seguir obteniendo lo mismo que tenemos hoy. Los mismos índices de morbilidad materno-infantil, los mismos índices de mortalidad, que la desnutrición crónica infantil ha aumentado. Desde el 2014 teníamos una desnutrición que bordeaba casi el 24% y en el 2018 tenemos una desnutrición que bordea cerca del 28%. ¿Qué nos está diciendo eso? Que el incremento en el presupuesto de la salud no es suficiente. Cuando nosotros miramos y hacemos un análisis de ese presupuesto, vemos que el gran porcentaje se ha ido hacia lo administrativo, ¿sí? No se ha incrementado en la necesidad de crecimiento de la población los médicos. Hay varias trabas burocráticas que son las compras, ¿verdad? Y que eso ventajosamente está en manos del Ejecutivo porque hay procesos que se han inventado dentro de las mismas instancias para hacer más difícil la adquisición, habiendo el recurso. Uno revisa cuánto termina la ejecución presupuestaria del sector salud y muchos millones de dólares se regresan porque no se ejecutan, no se invierten. Ejecutó porque hay demasiada traba. También con la Constitución que se aprobó, ¿verdad?, en Montecristi, el Estado se centralizó demasiado. Y al centralizarse muchas decisiones que son rápidas, no logra dar esa flexibilidad. Y por eso es que ustedes pueden mirar en todos los sectores que hay la queja de que no se puede ejecutar. Entonces son procesos administrativos que los hemos identificado, que ventajosamente tenemos grupos de expertos que nos están asesorando, que ya tienen experiencia en el sector público y que nos dicen, a ver, hacemos paso acá y podemos destrabar. Y obviamente está el tema de transparentar los procesos, ¿sí? Hay países que han invitado a observadores internacionales precisamente porque uno de los temas que también es un problema en el país es el tema de la corrupción. Hace poco hubo un informe que fue publicado por Primicias en el cual nos dicen que por efectos de la corrupción aproximadamente entre un 30 y un 40% se queda en manos corruptas, digamos, pero apenas entre el 60 y el 70% realmente llega a ejecutarse bien, digamos. Y si a eso vemos que no hay un gasto eficiente, lógicamente tenemos lo que nos está pasando ahora, que no llega los medicamentos, que es un clamor en todo el país, la falta de medicamentos, la falta de oportunidad rápida cuando tenemos cirugías y todo lo demás. Entonces, en el sector salud y en los otros sectores, rápidamente sí hay cómo destrabar muchos procesos que están siendo identificados por las mesas en las cuales estamos trabajando, ¿verdad?, con gente técnica, para que puedan, en el caso de que el pueblo ecuatoriano
nos dé el voto de confianza, pues rápidamente implementarlo y que pueda sentir el ecuatoriano, la ecuatoriana, que el país sí va a responder a sus necesidades. Si usted llega a convertirse en vicepresidenta de la República, ¿usted va a asumir el área social? ¿Ese es un compromiso con el candidato Hervas? Sí, ese es un compromiso, pero no lo vamos a hacer solos. Acá nosotros tenemos, por ejemplo, competencias concurrentes que tenemos con juntas parroquiales, con los municipios, con las prefecturas, y eso tenemos que potenciarlo. Por ejemplo, le digo en el caso de enfermedades como el paludismo, ¿verdad? El dengue, en los cuales ustedes como medios de comunicación, ustedes ven el drama que vive cada persona, porque son cientos de familias que se afectan, porque no trabajamos en la prevención. ¿Cómo prevenimos? Simplemente limpiando a profundidad con todos los sectores, movilizando las maquinarias de la prefectura, del municipio, de la junta parroquial, de los organismos que están trabajando en territorio, limpiando donde hay criadores de vectores, mejorando las condiciones. Si nosotros hacemos eso, fíjese, la incidencia va a ser mucho más pequeña y el gasto de la compra de tratamientos puede disminuir muchísimo. Entonces no hay que trabajar solos, hay que trabajar de la mano, en conjunto con los otros gobiernos seccionales, porque en un cortísimo tiempo primero tenemos que optimizar todos los recursos que son posibles, y también tenemos que aprender a trabajar en equipo, y eso va más allá de quién, de qué línea ideológica o de qué partido, de qué movimiento está gobernando un municipio, una junta parroquial, una prefectura, una gobernación. Y con esto termino. ¿Usted qué piensa sobre la evidente división que hay en el sector indígena, en el movimiento indígena de este país? A ver, todos los indígenas, al igual que la población mestiza, afro, tienen su orientación política. Por supuesto. Sí. Entonces, no, digamos que en ese sentido no somos homogéneos. Sin embargo, creo que los extraordinarios resultados que tuvieron en las elecciones anteriores, como Pachacuti, ¿verdad?, quizás hizo descuidar a las dirigencias y no anteponer los intereses del país a los propios. Pienso que los liderazgos son... pasan, que las organizaciones quedan, se renovan, se fortalecen, y creo que ese va a ser el caso del movimiento, en el cual en estos momentos lógicamente han tenido que sentarse a conversar para realmente repensar que los liderazgos, cuando no tienen esa suficiente capacidad de diálogo y conversatorio dentro de sus mismos afiliados, entonces esa es la factura que pasa, que es lo que le pasó a Pachacuti. ¿Usted qué piensa de la Unidad CISA y de la CONAIE hoy? Pienso que la CONAIE ha tenido un trabajo extraordinario, ha logrado posicionar los derechos y reivindicar los derechos de los pueblos y nacionalidades, y que transitoriamente ha tenido varios líderes que en realidad han hecho un servicio al país, como Nina Pacari, Blanca Chancoso, Lucho Macas, en fin. Pero también hay liderazgos jóvenes en los cuales no ha habido suficiente capacidad de diálogo, y eso creo que es el peor error de Leonidas Issa, de no dialogar, como decimos, abrir bien los oídos hacia todo lo que está ocurriendo al interior del movimiento, y también regresar una mirada y tener una mirada fuerte hacia lo que los pueblos indígenas hasta ahora están contribuyendo, que es con la seguridad alimentaria del país, y eso que es una política específica, por ejemplo, que debemos impulsar junto a las organizaciones más allá de Leonidas Issa, que es precisamente trabajar en el campo agrícola, que es lo que nos dará y nos sostendrá como seres humanos. Correcto, Luz Marina, gracias por el tiempo y estamos expectantes de lo que resuelve el Tribunal Contencioso Electoral. Muy gentil. Gracias. A ustedes, muchísimas gracias. Gracias, muy amable, a Luz Marina Vega, quien es precandidata a la vicepresidencia de la República en binomio con el precandidato presidencial Javier Hervas por el movimiento Reto Lista 33, a la espera de que el Tribunal Contencioso Electoral evacúe el recurso subjetivo que en contra del precandidato Hervas fue presentado por el movimiento Revolución Ciudadana. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.